noches, está el profesor Eduardo Robinson con su columna económica de toda la semana. ¿Cómo le va? Hola Ángel, un gusto saludarte. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, todo el mundo hoy habla nuevamente del riesgo país, que tocó su pico histórico, pero ¿qué significado tiene el riesgo país para la Argentina, para adentro, puertas adentro? No hablemos para puertas afuera, porque le decía en privado. Hay un turista turco, estornuda en China y los mercados nuestros se resienten y empiezan a subir las especulaciones del peso, de la LELIQ, del dólar. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, claramente el riesgo país es un indicador financiero que claramente está midiendo la diferencia que hay entre la percepción de riesgo que hay en un bono que emite, por ejemplo, la República Argentina, versus el bono del Tesoro norteamericano que se supone libre de riesgo. Todos los días el banco JP Morgan mide el diferencial entre las tasas de lo que miden los bonos de distintos países, en este caso de la Argentina, contra un bono del Tesoro norteamericano de similares características. Esto ha hecho que el riesgo país desde la semana pasada suba, hoy está aproximadamente en 860 puntos, es decir, que si hoy la Argentina emite un título de deuda, tiene que pagar casi un diferencial de tasa de interés del 9%. ¿Es justo que un banco norteamericano o un banco privado sea el que mida el riesgo país o un bono de un país? Obviamente porque es una parte interesada. Sí, yo te diría más que justo, es una cuestión de que lleva ese indicador. Este es el banco que históricamente lleva el indicador de percepción de riesgo, pero concretamente saquemos quién lo mide o saquemos un poco lo que es la definición de riesgo país. ¿Qué está implicando hoy el riesgo país? Vos fíjate lo siguiente, si vos hoy tenés el año que después de las elecciones hay un bono que vence y que paga en dólares más o menos un 15%, en dólares. O sea, es una rentabilidad muy alta. Sin embargo, ese bono cae. O sea, la gente no lo compra el bono. ¿Qué está mirando? Que hay un riesgo que básicamente pasa porque si vos mirás básicamente los fundamentales de la economía argentina, por ejemplo, en los últimos días se dio a conocer que desde el año 2011 la Argentina no tenía un superávit fiscal. Esto es importante porque uno de los objetivos es balancear las cuentas públicas a los efectos de que se pida menos financiamiento del exterior, depender menos de lo que es la contracción de deuda de lo que estamos conversando. Es decir, si no se puede financiar la Argentina, ahí vamos a tener otro problema, pero básicamente el hecho de que esto que estamos conversando respecto del riesgo país hace que hoy sea prácticamente muy difícil para la Argentina entrar en los mercados de deuda voluntaria. Con lo cual es una buena noticia esto de que haya disminuido el déficit fiscal. ¿Cuánto tiene que ver el riesgo país en el año político que estamos viviendo, la incertidumbre que hay en los mercados? Por así decirlo, tengo una opinión muy subjetiva de los mercados y quienes representan el mercado en la Argentina, todos aparecen en cuaderno, la mayoría de ellos, con este año eleccionario. Sí, bueno, el riesgo país del promedio de América Latina hoy está en 250 puntos. Es decir, que si nosotros estamos en 860 puntos, claramente la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre política que hay, es muy alta, porque estamos hablando de un bono que te paga el 15% en dólares y que vos no lo querés comprar, porque vos decís, la incertidumbre política, yo no sé lo que va a pasar el año que viene, entonces no comprás el bono. Entonces ahí estamos teniendo claramente, como te digo, los fundamentos de la Argentina están relativamente bien. La inestabilidad, estamos cumpliendo por estos días un año de inestabilidad financiera en la Argentina, que todavía hay muchos signos de pregunta. ¿Qué va a pasar con el dólar? El dólar el lunes abrió a la suba, ayer bajó algo, las tasas de interés todavía están muy altas. Entonces, el panorama financiero argentino todavía no es muy claro y eso es un reflejo de lo que estamos conversando respecto del riesgo país, ¿no? Estas medidas últimas económicas, ¿ayudan, no ayudan? Antes era precios cuidados, ahora precios esenciales. Sí, son medidas que con tratan... empresarios que antes de acordar ya remarcaron, ¿no? Viven remarcando, tampoco son muy solidarios, que digamos. No, por supuesto, estamos en un proceso inflacionario. Hoy la Argentina tiene acumulado un 55% de inflación minorista. Es una inflación entre las más altas del mundo y claramente estas medidas que con distintas versiones se fueron tomando en el tiempo
son un paliativo, pero nadie piensa que esto se puede solucionar. Es decir, poniendo la lupa en 64 productos no se soluciona el problema inflacionario, sino que se soluciona con otro tipo, digamos, de medidas. Yo creo que la parte monetaria puede ayudar, pero claramente le está faltando al programa otro tipo de medidas más contundentes para ir a fondo con la inflación. Profesor, y usted que ha venido acertando los números, pero la verdad que yo lo escucho a usted, ya le voy a preguntar qué sale en la quiniela. Hemos dicho 34% de inflación, con lo cual... ¿Cuánto cree que va a ser la inflación, cuánto estima usted que va a ser la inflación de abril, que va a ser una inflación clave para ver lo que viene en el futuro? La inflación de abril va a estar entre el 3,8 y el 4,2%. Te doy el rango, más o menos ese va a ser el rango, lo vamos a conocer hacia mediados de mayo al índice, pero va a estar alrededor del 4% la inflación nuevamente de abril, con lo cual vamos a tener una inflación nuevamente muy alta en abril y por eso son las medidas que hemos visto la semana pasada, porque la inflación el primer cuatrimestre venía muy alta. ¿Usted cree que en mayo va a ir la tendencia en baja? Bueno, sí, hoy bajaría 5 puntos. Va a estar más baja porque la porción de precios regulados, las tarifas van a bajar. Entonces la inflación de mayo va a venir por debajo del 4% claramente, pero va a estar todavía alta, es decir, mayo, junio y julio yo creo que vamos a tener 3 meses de inflación que van a estar por debajo del 4%, precisamente por el compromiso del gobierno de no seguir incrementando lo que es la parte regulada, es decir, las tarifas de servicios públicos, sobre todo para el sector residencial, se va a mantener. Ese es el compromiso que tuvo el gobierno el miércoles de la semana pasada. Y por último, ¿cuánto pueden afectar los acuerdos paritarios que se vienen ahora, especialmente, por ejemplo, de comercio, que ya hizo su exposición de cuál es el acuerdo que quiere lograr? Repara algo el salario, pero el salario en el primer semestre, y yo te diría en los 8 primeros meses del año, con estos acuerdos paritarios incluso va a estar por debajo del 55% de inflación, del 55% de inflación que tenemos, con lo cual puede haber algún tipo de repunte en si uno toma el periodo, por ejemplo, este que estamos diciendo, mayo, julio, agosto, probablemente con inflación descendiendo, ahí puede haber una recuperación del salario en términos de poder de compra. Pero claramente en lo que tiene que ver en los últimos 12 meses, cuando estás diciendo tengo una inflación acumulada del 55%, ningún salario se incrementó el 55%.